¿Cómo están mis hermanos queridos? Bien, qué gusto de nuevo estar aquí con ustedes para impartir y para oír lo que más nos gusta, la palabra de Dios. Contento porque veo llena la iglesia, ¿no? Algunos hermanos que hacía tiempo que no los veía, los estoy viendo. Qué gusto verlos, de verdad. Qué gusto verlos a todos. Siempre no hay mejor lugar del mundo en sábado que estar que en la casa de Dios. O sea, nada se compara por eso, ¿no? Apreciados hermanos, tengo una predicación o una meditación, como ustedes quieran llamarlo, y que quiero compartir esta mañana con ustedes. Y le he puesto como título el perdón, el poder del perdón. Ya vamos a volver a abrir nuestras Biblias antes de nada. ¿Cuál fue? ¿Se acuerdan el versículo de introducción? 5, 18 y 19. Vamos a leerlo. Y dice así. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. De manera que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no imputándole sus pecados, y nos encomendó a nosotros la palabra de reconciliación. Estaba esta semana preparando un tema y empiezo a ver y aparece este tema, y algo que yo ahí pensando cuando estaba sentado en la lección es que es un tema que va asociado con la lección. Entonces uno se dan cuenta cómo Dios dirige lo que uno a veces quiere hablar. No. La presentación de la palabra casi nunca, voy a decir, es por voluntad propia. No sé a quienes se preparan para presentar un tema. A veces uno empieza con un tema y termina con otro. Y no es porque uno, sino porque el Señor los va guiando, ¿no?, a lo que su pueblo necesita y lo que uno también necesita. Quiero contarle una historia. Una historia. Esto se encontraba aquí en Estados Unidos, un hombre muy furioso porque en cierta ocasión, vamos a ponerle nombre, Evan, vamos a ponerle un nombre, porque Evan hacía mucho tiempo le había hecho una maldad a otro señor, le vamos a poner Tom, y Tom estaba muy bravo. En este caso, Evan le había hecho una maldad a Tom y Tom estaba muy bravo. ¿Y cuál era la maldad? Resulta que hacía 19 años que Evan le había quitado la esposa y la familia a Tom. Y le estoy cambiando los nombres para que no suene feo. Entonces este señor, 19 años, tenía un rencor en su corazón. Y él había pasado por las iglesias cristianas y seguía con ese remordimiento de querer matar a su adversario. Él dijo, yo lo voy a matar. Y en cierta ocasión se sentó en un restaurante para contar, porque ahí sabía que este señor, su enemigo, se reunía. Y por esas casualidades, que no son casualidades porque Dios a veces interviene, se sienta y quiere desahogarse.
Y por esas cosas de la vida, quien estaba al frente era un cristiano. Y él le dice, ¿sabes qué voy a hacer ahora? Aquí tengo en mi pierna, tengo el arma que está cargada, porque sé que esa persona que va a venir, hoy día yo lo voy a matar. Así, con una frialdad. Y era cristiano. A veces el dolor es tan fuerte que te nubla. Y entonces la persona que era cristiana le dice, pero tú sabes las consecuencias, tú te vas a ir preso para toda tu vida. No importa si por esto vale la pena. Entonces este cristiano le sacó un pasaje bíblico, lo hizo reflexionar y preguntó, ¿cómo poder perdonar a una persona que te ha dañado tanto? Es que no es humano el perdón. El perdón genuino no es humano, porque no está en nosotros perdonar. En nosotros está ¿qué? Matar, hurtar, robar. Esos son los frutos de ¿qué? De la carne, porque eso es lo que nosotros tenemos. Pero esas cosas que hace Dios, pone a un cristiano y lo hace reflexionar. Hermano querido, el tema que vamos a desarrollar es el tema del pecado y cómo el perdón, el poder del perdón puede transformar. Hay un poder en el perdón, hermanos queridos, no tenemos que ser muy conscientes de esto. Cuando Dios me perdona, me libra de la carga para que yo ande ¿en qué? En santidad. No puedo yo estar perdonado y seguir andando como antes yo lo hacía. Entonces eso no es perdón. Dios está con las puertas abiertas para perdonarme, pero yo necesito sentir el perdón y andar en esos caminos que me da el perdón. Andar en esa gracia verdadera, porque la gracia se extiende para cada persona. El perdón se extiende para cada persona, pero yo debo vivir, yo debo practicar la gracia que Cristo me da. En otras palabras, yo debo practicar el perdón que Cristo me da. Porque si no lo hago, seré como hace rato dijeron, como un címbalo que suena solamente eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es pecado? Vamos a hacer una definición rapidito. Dice que es transgresión consciente de los preceptos religiosos. Es una transgresión inconsciente, consciente. Porque donde está la ley está el pecado. Porque donde viene la ley yo sé cuál es el pecado. Donde no hubo ley, no hubo pecado. Pero entonces el pecado es la transgresión consciente de la ley de Dios. O sea, yo peco cuando sabiendo, porque sé, porque la ley me dice, porque la palabra me dice, es pecado. Y aún así hago, entonces eso es pecado. Hermanos, cualquier desviación de la voluntad revelada de Dios, ya sea no hacer lo que Él ha ordenado definitivamente o realizar lo que específicamente ha prohibido, eso es pecado. ¿Y cómo yo sé eso? Cuando estudio la palabra de Dios. Todos los que estamos aquí entendemos que la palabra de Dios, que la Biblia es palabra de Dios. Y ella es útil para enseñarme y para corregirme y para mostrarme. Hermanos, el perdón implica siempre una ofensa cometida contra la persona que extiende el perdón. Entonces el perdón siempre es a una persona que yo le cometí el agravio. Y ya vamos entrando a lo que es la parte espiritual, estamos definiendo qué es el perdón. ¿Sí? Dice, lo repito, el perdón implica siempre, ¿cuánto? Siempre. Una ofensa cometida contra la persona que extiende el perdón. ¿Se le quedó claro? Entonces, el perdón es, yo ofendí
¿Y quién es si yo ofendo, yo puedo perdonar? No, porque yo soy el ofensor. ¿Quién es el que tiene que perdonarme? El que ha recibido la ofensa. ¿Sí? Bueno, el principio bíblico del perdón. A través el perdón se simplifica a través de la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el principio general. Cristo muriendo por los seres que una vez lo traicionaron. Y que no solamente una vez lo traicionaron, sino que constantemente transgreden sus principios. En el Evangelio de Lucas, para empezar a entrar lo que yo quiero, dice capítulo 17, versículos 3 y 4, dice lo siguiente: mirad por vosotros mismos, si tu hermano, ¿cómo dice? Pecare contra ti, ahí hay quien, uno que ofende y un ofendido, ¿sí? Pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, ¿qué dice? Perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volvieres a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Principio fundamental del amor y el perdón. Son dos cosas que no se pueden dividir. El principio del perdón y el amor, ¿no es verdad? Hay muchas veces, y esto pasa muchas veces en las iglesias. Yo hablo de la iglesia porque yo el mundo casi no lo conozco. Yo amonesto a la iglesia, no amonesto al mundo. Si viene la persona más, yo voy a amonestar a todo el mundo. Pero me toca amonestar en la iglesia. Hay muchas veces, hermano, que dentro de la iglesia hay hermanos que se han peleado. Hay dentro de la iglesia hay hermanos que no se hablan por años. Hay dentro de la iglesia, hermano, que sentimos el remordimiento de uno contra otro. Y eso no es un principio bíblico. Eso no es un principio bíblico. Si 7 veces vienen al día y le dice, hermano, ¿sabe qué? Yo tengo que ignorarlo o decirle, ya te perdoné una vez, la próxima no. 7 veces perdonar. Y ese es un principio que lo dio Jesús. No podemos nosotros dejar de entender que el principio fundamental del perdón es basado por el amor. Y si nosotros no tenemos ese amor, es imposible que nosotros podamos perdonar. Si ese amor en nosotros no se hace una realidad, esa gracia de Cristo en nosotros transformándonos, nosotros no podemos perdonar. Vamos a seguir toda la vida en enemistades contra los mismos hermanos. Hermano, si tú tuviste un problema con un hermano de la iglesia o del mundo, esto es fuerte lo que te voy a decir. No tome la Santa Cena, sino primero ve y arregla. Porque si tú la tomas la Santa Cena teniendo un problema con el hermano o con el vecino, tú te estás condenando. Así que ten cuidado con esas personas que tienen resentimientos por mucho tiempo. Tengamos cuidado. Porque el principio fundamental para generar perdón es el amor. Y vamos a ver que no solamente va en amor, sino va, este principio fundamental del perdón llega a los lugares de la transformación que Cristo quiere. Dios no solamente te perdonó, sino que también Él necesita que tú vivas la transformación del ser humano, que es la que conocemos nosotros como santidad. Y hermano, vamos a agarrar el libro de Romanos. Vamos a ver, todavía no estamos poniéndole base a nuestro estudio. Romanos capítulo 5, versículos 6 y 8. Romanos capítulo 5, versículos 6 y al 8. Dice así: y la esperanza no avergüenza. Romanos capítulo 5, 6 y 8. Y la
esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por el qué? Romanos. Sí. Perdón, aquí creo que ha habido una equivocación. Se los voy a leer yo. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, ciertamente por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? ¿Dónde se muestra? Hermanos, la cruz de Cristo es el escenario que me explica más fehaciente donde el ser humano puede encontrar el perdón. Nosotros encontramos todo el evangelio cifrado en la cruz. Una persona que no hizo daño, usted dice, usted por más justo que sea, a lo mucho morirá por otra persona. Por uno, a lo mucho morirá por uno. Pero Cristo hizo todo eso, no por uno, sino por todos. Y por todos los desobedientes. El perdón, hermanos queridos, el perdón es un ideal divino. El perdón no es humano. El perdón se manifiesta en nosotros cuando le pedimos a Dios que nos dé ese perdón que transforma, ese perdón que me deja libre, ese perdón que me pone en regla para recibir la salvación. Es cuando yo se lo pido, ese perdón para que para estar en paz. Ese perdón que el mundo lo da, ese es un perdón, tal vez, vamos a ponerle para no ser tan fuerte, es un perdón pequeño, pero Dios quiere darte y te dio el perdón, ese perdón que no queda ahí, sino que transforma. En el capítulo, el perdón es sublime, que solamente a través de la gracia se puede obtener. ¿Se dan cuenta? A través de la gracia de aceptar a Jesús. Por eso es que cuando el ser humano acepta a Jesús, debe ser diferente, debe pensar diferente, debe amar diferente, porque es un acto sublime, porque es algo espiritual que se agarra de nosotros, que transforma nuestro ser. Que dice en el capítulo 23, 34 de Lucas. Ustedes se acuerdan las últimas, y este punto lo vamos a estudiar en el final de este estudio. Pero quiero dárselo. ¿Qué dice? Aquí está la esencia del perdón. Lucas 23, 34. Si me siguen y dice, voy a ir al 33. Lucas capítulo 23, 33 y 34. Y cuando llegaron al lugar que se llamaba, ¿qué? El Calvario, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro ¿a dónde? A la izquierda. Esta parte es la sublime gracia. Y Jesús decía, cuando estaba su carne desgarrada, cuando por sus sienes caía la sangre y cuando él recibía el golpe, Jesús decía, este es el perdón que quiere darnos Jesús. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eran sus verdugos que estaban en ese momento. Satanás estaba riendo. El pueblo estaba que un espíritu satánico había que dominado al pueblo. La gente no podía entender y se burlaban de Jesús. Lo escupían a Jesús, lo abofeteaban. Y en la cruz del Calvario, su cuerpo, al ser colgado y penetrado las manos, hacía que las
que la carne, que los nervios, que los huesos se han desgarrado. Cuando lo ponen a Jesús al pozo, lo hacen con tanta fuerza porque estaba pesada la cruz. Imagínense usted cuando tiene una herida o algo y que se golpee. Eso no es nada para lo que Jesús en ese momento estaba sufriendo. Esa es la causa del perdón. Si ustedes se dan cuenta, ahí en esas palabras se manifiesta esa gracia y ese amor inmerecible del ser humano. Colosenses 3, 12, 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia y benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo perdonó, así también que nosotros perdonemos. Es un mandato que escribía ¿quién? El apóstol Pablo. Dios perfecciona su amor, su poder en nuestra debilidad. Mientras nosotros nos sintamos más débiles, sí, porque la debilidad es el producto del pecado. Es como una enfermedad. El pecado es una enfermedad. ¿Cierto o no es cierto? El pecado es una enfermedad. Que cuando usted está bien enfermo, ¿qué pasa? ¿Usted se siente valiente? No. Usted no quiere ni andar, no quiere ni levantarse. Entonces, es como la enfermedad del pecado, Dios la trata así. Mientras más débiles somos nosotros, Cristo perfecciona su poder, su gracia, su perdón y su amor en nosotros. Y nos rescata del Señor. Usted puede hacer alguna vez, usted no sé si lo ha hecho. A mí alguna vez lo ha hecho y se los comunico. Ustedes se han puesto a pensar, porque nosotros sabemos que no debemos mirar al hermano para vernos si estamos mejor que ellos o mejor que los otros, ¿no? Eso lo sabemos. Solamente nuestra mirada ¿en quién? En Jesús. Pero algunas veces nosotros nos miramos a nosotros mismos y decimos inconscientemente o conscientemente, algunos de nosotros decimos, bueno, pero yo por lo menos no hago esto, no hago esto, no hago esto. ¿Sí? Lo hemos hecho algunas veces, ¿no? Y de alguna manera, en forma inconsciente, usted cuando dice, yo por lo menos hago esto, yo hago esto, inconscientemente se está subiendo a un peldaño. Usted está subiendo a peldaños. Y entonces cuando usted sube un peldaño, según usted, porque ha hecho esto, hace otro, ¿sabe qué? Usted está más abajo que el más vil pecador. Porque el verdadero cristiano que está viviendo una transformación siempre se va a ver pecador. Y va a seguir, como dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Tenga en cuenta que mientras usted se vea mejor que los demás, usted ha retrocedido. Usted ha retrocedido. Pero si se siente miserable, como se sentía el apóstol Pablo, miserable de mí, entonces usted está avanzando. Hermano querido, tengamos cuidado en eso. El perdón crea paz. El perdón crea paz con Dios y con los hombres. Estamos entrando para entender cómo es que Jesús dice, pongámonos a cuenta, reconciliémonos. Entonces estamos tomando estos pasajes para entrar ahí. El perdón crea la paz con Dios y los hombres. Así no puede seguir dañando la relación a cada una de las personas involucradas. Entonces no se sigue en la parte humana. Si hay perdón, entonces esa relación ya no sigue siendo dañada porque hay un perdón. Entonces cuando hay perdón, las relaciones se sanan, ¿no?
el verdadero perdón no solamente genera una paz con Dios, sino también con los hombres. Yo no puedo decir que estoy perdonado, que Dios me perdonó y sigo teniendo ¿qué? Discusiones y enemistades ¿con quién? Con las personas del mundo o con los hermanos. No, eso no es un perdón. En el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 14 y 15, nos dice este punto. Hebreos, capítulo 14, versículo 15, ¿qué dice? Seguid. ¿Qué dice? Seguir la paz con los hermanos. Ustedes han escuchado decir a veces, uy, ellos son, y evangélicos son. Porque el mundo siempre nos ataca, nos da duro. Y nos da a veces donde más nos duele. Que nos digan, y evangélicos son. Y hablan y andan con su Biblia. ¿Sí? Tengamos cuidado, porque eso también, veamos, autoanalicémonos si tenemos el perdón de Dios verdadero. Porque el verdadero perdón no solamente crea la paz con Dios, sino también crea la paz ¿con quién? Con las personas. Porque dice, seguid la paz con todos, está bien, pero hay este punto que quiero enfatizarlo y va a ser también parte del estudio. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. O sea, que seguir el perdón, esa gracia inmerecida, también me santifica. Yo no puedo ser cristiano en la iglesia y volver de la iglesia y seguir siendo el mismo. No puedo seguir viviendo como vive el mundo. No puedo seguir hablando como habla el mundo. No puedo seguir comiendo ni bebiendo como bebe el mundo. Tiene que haber una santificación que es hecha por la paz y el perdón de Dios. Si usted no hay eso, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios. Hay algo que está fallando. La santidad es un resultado de la benevolencia de Dios. Hermano querido, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, decía. Vamos a desarrollar el versículo 2 de Corintios, versículo 5, 18 y 19. Ahora sí hemos asentado la base del perdón. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué dice? Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿El Dios tenía que reconciliarse con el hombre o era el hombre que tenía que reconciliarse con Dios? Pero fíjense que el hombre necesitaba reconciliarse con Dios, pero Dios también necesitaba reconciliarse con el hombre. ¿Y mandó a quién? Y en forma de hombre, Cristo se reconcilia con Dios. Ahora cuando Cristo se reconcilia con Dios en la cruz, entonces ahora esa ofrenda que es Cristo, ahora es un olor grato para el Padre. Ahora el hombre, hay muchas personas que dicen, cuando Cristo murió el hombre fue perdonado. El hombre alcanzó misericordia. Cuando Cristo murió en la cruz, el hombre alcanzó misericordia. Porque si fuese que cuando Cristo murió y todos fuimos perdonados, entonces ya no, vámonos todos al cielo. No, alcanzamos la misericordia del perdón. Y ese perdón es para todos. Y el que lo tome se santifica como Él es santo. Pero antes de estudiar este versículo, que es muy profundo, hermanos queridos, de verdad es muy profundo, quiero llevarlo a un versículo antes. Quiero llevarlo al versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Ahora he puesto las bases que el perdón no me deja estático, ¿no? El perdón no me deja estático, ¿no? Sino que me lleva a la santificación diaria. No es, hermano, no es venir aquí y decir en la iglesia,
Él me salvó, ya estoy salvo, y salvo siempre salvo, y no hay problema. Eso no es verdad. Dios te saca del pecado para que vivas ¿en qué? En santidad, porque esa es la consecuencia del amor inmerecido que Dios nos da. Cuando Cristo murió, la misericordia fue impartida para todos. Ahora el ser humano, a través de Cristo, puede estar en comunión con el Padre. Y que yo quiero llevarlo al versículo 17. Yo quiero llevarlo al versículo 17. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Sigue siendo el mismo. Entonces el que es de Cristo sigue siendo el mismo. No, mi Biblia no dice así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sí? Entonces lo que antes me gustaba, ahora ya no me gusta. Como antes vivía, ahora ya no me gusta. ¿Por qué? Porque como antes vivía, antes de conocer al Padre, antes de conocer la Biblia, antes de conocer a Jesús, yo vivía en pecado. Alguien me puede decir, hermano, pero cuando yo aún no siendo cristiano, yo vivía en la mejor manera posible. Y está bien. Y está bien que hubiera vivido usted de la mejor manera posible. Sin conocer a Cristo, usted vivía una manera buena. Está bien, pero quiero decirte algo, hermano, que sin conocer a Cristo, nosotros no encontramos salvación. Porque el único que me da salvación es que a lo suyo vino y no le recibieron. Cuando nosotros, para encontrar salvación, tenemos que aceptar esa misericordia de Dios, ponernos en regla, buscar la santidad. ¿Para qué? Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué dice el 17? De modo que ahora cuando usted acepta a Jesús, usted ya no puede ser igual que antes. Porque es algo que ya lo está dominando a usted. Es algo que ya está por encima de usted. Que es una vida espiritual que está tomándolo a usted. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. O sea, tu vida es nueva, es un renacimiento. Cuando usted acepta a Jesús es como un bebé. ¿El bebé depende de quién? ¿De él mismo? No, el bebé depende de sus padres. ¿Sí? Pero quiero decirte, hermano, y antes de pasar a este punto, esa gracia de Cristo es dada a cada uno de nosotros. Nosotros podemos ayudar para que otras personas puedan también conocer esa gracia. Porque yo no la heredo, yo no se la doy a mi hijo, mi gracia. Es igual que el aceite, yo no le puedo dar, lo puedo enseñar. Eso es personal, eso es experiencia personal. La santificación es una experiencia personal. ¿Por qué es que no pueden entender el cántico de los 144,000? ¿Ustedes saben por qué? ¿Ustedes saben por qué? El cántico de los 144,000 es diferente y nadie puede entenderlo, dice. Porque cada uno tiene una propia experiencia en la vida. Porque cada uno pelea su experiencia, cada uno pelea su santidad, cada uno viene a ser una nueva criatura. Hay personas, hermano querido, que les cuesta más, como hay personas que tal vez porque nacieron, porque se criaron o porque vivieron, tienen más oportunidades. No, tal vez le va a costar menos, pero al que mucho se le da, mucho se le exigirá también. Pero la experiencia personal es diferente. Yo le puedo enseñar a mi hijo, pero él tiene que vivir su experiencia y su santidad. Él tiene que vivir su santidad. Yo lo que le puedo enseñar. Apreciado hermano, en Cristo esta definición es favorita de Pablo. Estoy en Cristo. Esta definición es, según el comentario bíblico adventista, lo relata como una expresión favorita del apóstol Pablo. Dice esta definición favorita de Pablo de lo que es el ser cristiano. Cuando él se hizo cristiano, fue bautizado en Cristo. Cuando él conoció a Cristo, ¿él qué hizo? Se bautizó, porque necesitaba ser una nueva criatura.
Él necesitaba una nueva criatura. Él necesitaba morir al yo. Él necesitaba morir a la carne, como necesitamos cada uno de nosotros. Cuando usted ve a una persona bautizarse, nosotros sabemos que es simbólico, ¿no? Porque la relación con Dios tiene que ser personal. Pero eso significa que él va a nacer, ¿qué? De nuevo. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Era necesario un nacimiento de nuevo. Cuando usted emerge de las aguas bautismales, es que un simbolismo que usted está emergiendo limpio. Ahora es usted una nueva criatura. Ahora todas las cosas pasaron. Ahora no es el fin. El bautismo no es el fin, sino el inicio de caminar con Cristo. Es el inicio. Pero por eso ahora yo le pido a Dios que me dé ese poder para que yo pueda ¿qué? Caminar. Que me dé el poder para que yo entienda el perdón. Romanos 6:3 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Así como Jesús representa cuando se levantó del tercer día, nosotros nos levantamos con ese poder que Él tenía para tomar su propia vida. Nosotros nos levantamos con ese poder que nos da Dios para vencer y ser más que vencedores, para empezar a caminar una vida con Cristo. Dice, de ahí en adelante, el apóstol Pablo no volvió a ser más el mismo. ¿Ustedes saben cómo fue? ¿Cómo fue la vida cuando se encontró Pablo con Jesús? Se encontró que quedó ciego, fue donde el profeta, fue donde el apóstol, ¿no? Fue donde que se llamaba Ananías. ¿Y qué pasó? Y fue bautizado por el Espíritu. Eso fue lo que tenía que hacer. Entonces yo conozco a Dios y ¿qué hago? Y busco a Dios. Donde esté yo busco a Dios. Porque eso debe hacer el perdón en nosotros. Y entonces una vez nosotros cumplimos este ordenamiento de aceptar a Jesús, de buscar a Jesús, de sentir el perdón, entonces yo ¿qué tengo que hacer? Y hay una parte muy fundamental en el conocimiento y en la vida cristiana: la palabra de Dios. Usted no puede ser cristiano si no estudia la palabra de Dios. ¿Por qué le dijeron cristiano? ¿Ustedes se acuerdan por qué le dijeron cristiano? Porque hablaban de ¿quién? ¿Por qué le dicen estudiante al estudiante? Porque estudia. ¿Se le puede decir estudiante al que no estudia? No. Es estudiante porque estudia. Entonces yo soy cristiano porque quiero aprender de Cristo. Y en el único lugar que yo encuentro el conocimiento acerca de Cristo, no en la revista, no en YouTube, es en la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder. Fíjate, el poder del perdón me lleva a la santificación y al conocimiento. Estoy aquí conociendo y otra vez me vuelve a ¿quién? Y ese conocimiento me vuelve a Dios. Es un constante aprendizaje, ¿no?, de experiencias y de santidad que debemos tener todos los días. Y es solo a través de la palabra, porque la palabra me lleva al creador de la palabra, que es Dios. Entonces Cristo debe ser ahora en nosotros nuestra esperanza, nuestro todo. Hermanos, cuando decimos y todo proviene de Dios, quiere decir que todo lo que yo soy, lo que yo puedo alcanzar, no viene de mí. Todo lo santo, todo lo bueno, todo lo puro, no viene de mí, sino viene del Padre de las luces. Él es el que transforma mi vida. Y cuando estuvo
conciliándose consigo mismo. Esa fue siempre mi pensamiento. Dice, pero ¿cómo el Padre? Entendamos que para que haya una reconciliación tiene que haber dos personas. Usted no puede haber una reconciliación con una sola persona. ¿Sí o no? Un ofendido, o tal vez los dos ofensores, pero también tiene que haber un ofendido. O sea, no puede haber una discusión, o usted discute solito. No discute usted solito. O usted pelea solo. No pelea solo. Tiene que haber dos personas. Entonces decía, pero ¿cómo Dios quiere reconciliarse con el ser humano? ¿Acaso Dios falló? ¿Acaso Dios falló? Dios no falló. Resulta que en el Edén, Dios le dice, todo esto vas a comer, pero que el hombre rebelde, ¿qué hizo? Se separó y creó una enemistad entre Dios y el hombre. Ahora Dios Padre quiere reconciliarse porque siempre Dios da el primer paso. Siempre Dios nos busca. Desde el Edén hasta hoy, el que primero busca, nosotros no lo buscamos. ¿Saben que nosotros no nos confundamos cuando decimos nosotros vamos buscando a Dios? ¿Sabe qué? Dios nos buscó primero. Desde el principio Dios nos buscó. Y hermano, hermano, cuando pecó, ¿qué hizo Adán? ¿Qué hizo Adán con Eva? ¿Se la llevó a dónde? Escondidito tuvieron, ¿cierto? ¿O no es así? ¿Y quién salió a buscarlo? Siempre Dios sale a buscar al ser humano. Porque quiere, aunque Él no es el ofendido, Él quiere sanar la relación entre el hombre y Dios. Lo mismo se nos pide a nosotros. Yo no le hablo si ella no me habla. Yo no le hablo si él no me habla. Él me ofendió. Sí. Entonces yo voy a actuar como ¿quién? ¿Como Adán huyendo? ¿O voy a actuar como Dios? ¿Saben que Dios hace el primer paso? ¿El qué? Él va y lo busca. Yo sé que no te he ofendido, pero asumo como que lo he ofendido. Y así debo presentarme ¿para quién? Para poner, aunque yo sea el ofendido, yo busco para relacionar. Así hizo Dios. Buscó al ser humano que aunque el hombre era el que había ofendido a Dios. Yo también actúo. ¿Estábamos hablando de amor hoy día en la mañana? ¿Sí o no? Ese es el amor. Ese es el amor. Ir a buscar a aquella persona que aunque ella te ha ofendido, no, pero si ella no me habla primero, yo no le hablo. Eso es común. Común en una persona que no ha renacido de nuevo. ¿No? Aquí se expresa reconciliándose a sí mismo, aquí se expresa el pensamiento de que el hombre es quien necesita reconciliarse con Dios. Efesios capítulo 2, versículo 16 dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella la enemistad. Eso dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Las ceremonias relacionadas con los servicios del templo que prefiguraban a Cristo en el símbolo y sombra, se encontró con la realidad simbolizada, el tipo y el antitipo. En la cruz entonces encontramos que lo que simbolizaba Cristo a favor del ser humano, lo que 4,000 años que tenía la tierra, lo que simbolizaba que el amor grande de Dios hacia el hombre, lo que 4,000 años, estoy diciendo después del pecado, que esto significaba. ¿Sí? Cristo cuando pecó el hombre, Dios le enseñó cómo podía escapar. Sin derramamiento de sangre, ¿qué le dijo? No hay remisión de pecado. Entonces Cristo le enseñó ¿a qué? A que nuestros primeros padres pudieran hacer ¿qué? Eso que figuraría Él entregando su vida. Pero en la cruz se juntó, le voy a poner otro nombre,
La misericordia y la justicia se juntaron, dice Noé, y se besaron. Pero yo quiero ponerle otro nombre. En la cruz, la profecía que se decía 4000 años se hizo realidad. Esa profecía que mostraba que al Cordero de Dios sufriendo, ustedes saben que Adán, yo lo sé porque ustedes lo han leído, cuando Adán iba a sacrificar a su primer cordero, no era tan, el que le rompía el corazón a Adán, era entender que ese cordero significaría la muerte de su maestro, de su Señor, que era Jesús. Dios le mostró a Adán que ese sacrificio del primer cordero significaba de su amigo Jesús. Por eso era tan grande la simbología esa. Y ahora en la cruz, lo que se profetizó por 4000 años se hacía una realidad a favor del hombre. La justicia y la misericordia se juntaron y se besaron. Eso fue lo que Dios hizo para nosotros. Esa era la reconciliación. Él tomó el primer paso para que el hombre pudiera entender el amor tan grande que tiene al ser humano. Y nosotros no lo entendemos. Y nosotros no lo entendemos. Porque si lo hubiéramos entendido, muchos fuéramos diferentes. Porque si hubiéramos entendido ese amor, esa misericordia, esa justificación, la necesidad de nosotros de tener un Salvador, un nuevo carácter, Cristo ya haya venido. Y es por nosotros, porque no entendemos la misericordia y el amor, es que Cristo todavía retarda su venida. Porque todavía nosotros no reflejamos el carácter de Cristo. Cuando se refleje el carácter de Cristo en nosotros, entonces Cristo vendrá. Hacen 180 años de amor y misericordia que tenemos nosotros los adventistas, de gracia, de perdón, de misericordia. O sea, si ustedes analizan, nosotros los que vivimos en el último tiempo, Dios tiene mucho más misericordia que los antidiluvianos. Porque solamente a los antidiluvianos le dio 120 años. A nosotros nos está dando un plus para que encontremos misericordia y perdón. En ese tiempo de 120 años, los que reflejaron y los que aceptaron al Salvador fue Noé y su familia. Aquí son 180 años de misericordia que tuvo Cristo. Y 2224 años que esa misericordia se manifestó en la cruz. Y nosotros que vivimos en el último tiempo, y nosotros que tenemos y nosotros que decimos tener el mayor conocimiento de luz para este tiempo, todavía no hemos alcanzado la perfección que Cristo quiere que alcancemos. Dios quiere santidad en nosotros. Dios quiere que nos santifiquemos. Dios quiere que, cuando yo digo la santificación, no le estoy diciendo que usted ya vuele. Yo le estoy diciendo que Cristo lo separó para ser usted diferente. Cuando Dios lo santifica, usted lo separa. Cuando Dios lo santifica, usted ya no es del mundo, aunque vive en el mundo, pero ya no hace las cosas del mundo. Eso es santificación. ¿Se da cuenta? Porque la santificación es una separación y me separa a mí del mundo. Los deseos del mundo ya no deben formar parte en mi corazón. Cuando nosotros alcancemos ese nivel, Cristo va a venir. Cristo va a venir por nosotros. Cuando nosotros alcancemos ese nivel, que las cosas del mundo son pasajeras, y entendemos que eso es pasajero y que yo tengo una patria celestial y que vivo en el mundo pero no soy del mundo, estoy con ellos, le predico, pero los deseos del mundo ya no forman parte en mí, en mi carácter. Cristo va a venir.
Y vosotros, dice, por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Colosenses 1, 20 y 21. Dice, y vosotros también que erais en otros tiempos extraños. Antes que tú conocías a Dios, eras extraño. Cuando uno no conoce a Dios es extraño. Vamos a contextualizarlo. Si yo no con el hijo y el vecino, pongámosle así, lo vamos a contextualizar. El hijo y el vecino. El padre tiene un bien. ¿Quién hereda? ¿El hijo o el vecino? El hijo, pues. ¿Por qué? Porque es su hijo. ¿No es verdad? En otros tiempos, nosotros éramos los vecinos. En otro tiempo, nosotros éramos los vecinos. Ahora, cuando aceptamos a Jesús, nos convertimos ¿en qué? En hermano de Jesús. ¿Sí? ¿Y Jesús qué era? Hijo de Dios. Por tanto, entonces nos convertimos en hijos de Dios, hermano de Jesús. Ese es el ministerio de la reconciliación de Dios. Que lo que antes era extraño, ahora ¿qué son? Son de la familia. Eso es lo que Dios quiere en nosotros y ha hecho la provisión para que todos alcancemos misericordia. Y esta palabra que ocupó la hermana White me encanta, provisión. Porque hay una palabra muy parecida, se llama previsión. ¿Y sabe qué? La provisión, a diferencia de la previsión, es que la provisión es un hecho ciertísimo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? La provisión es un hecho cierto. La previsión es algo que puede pasar. Por eso la hermana White dice, es una provisión que tenemos nosotros. Es algo ciertísimo que nuestra salvación, si aceptamos a Jesús. Es algo ciertísimo que si vamos y encontramos esa paz que nos transforma, podemos ser santos. Podemos alcanzar la santidad para que podamos ser salvos. Porque sin la santidad, sin la separación del mundo, nadie será salvo. Yo se lo digo la verdad, hermano. Yo tengo hijos jóvenes. Y es muy difícil pensar como joven cuando uno ya es mayor. Es muy difícil pensar. Nosotros y cada uno de nosotros pensamos de acuerdo a lo que tenemos en la cabeza. A nuestra cultura, a nuestro conocimiento, a todo. Ese es nuestro pensamiento. Yo tengo hijos jóvenes. Y yo sé que ellos tienen aspiraciones. Como todos ustedes los jóvenes. Porque nosotros ya somos mayores. Y sus aspiraciones de los jóvenes es diferente a nosotros. Pero ¿saben qué? Hay algo muy importante que lo único que podemos decir. Que yo haya querido saber lo que hoy sé cuando era joven. Esa es la diferencia. La experiencia de los años y la convivencia hace la diferencia. Los jóvenes tienen muchas aspiraciones, pero esas aspiraciones deben ser tangibles y fundadas en el pronto regreso de Cristo. Porque cuando yo entiendo que Cristo viene pronto, yo me preparo, yo me santifico. Y qué lindo va a ser tener jóvenes en el último tiempo, jóvenes guerreros, que van a ser como ¿qué? La hermana Guay dice, como la aguja al polo, directo, firmes. Tal vez a nosotros, los mayores, nos va a tocar descansar, no lo sé, solo Dios sabe, pero los jóvenes van a hacer eso. Y los jóvenes deben entender
el sacrificio de Jesús. Cuando se entiende el sacrificio de Jesús, se entiende todo. Cuando se entiende el sacrificio y la muerte de Jesús, la hermana White dice que debemos contemplar las últimas horas de Cristo, porque eso atrae al ser humano, porque eso transforma, conmueve el corazón. Y si lo conmueve, lo transforma, entonces va a empezar a vivir en santidad y va a aceptar todo por amor. Ya no va a decir yo soy cristiano, pero no hago esto. Va a decir, ¿qué más puedo hacer para agradar a Dios? Esa es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Aceptar, contemplar las últimas horas, que eso debemos nosotros enseñar a nuestros hijos. Porque ahí se funde, ahí nutre, ahí se abarca el amor de Dios. Y el ser humano se siente atraído, ¿por quién? Por ese amor. Y quiere vivir como Dios quiere, como Dios le manda. Reconciliación significa justificación. Él nos perdona. Lo voy a hacer en 5 minutos la última parte. Justificados, dice Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados, pues, por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, perdonados. Ahora estamos en paz. Pero esa paz que no viene de nosotros, sino que es un don que Dios me regala a través del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ustedes han escuchado, en otro momento se lo voy a contarle la historia. Ustedes la saben, la historia de los valdenses, por supuesto que sí. Ellos morían bravos. Ellos morían cantando. Hay una paz dentro de la que, dentro de las horribles horas que ellos tenían, ellos que cantaban. Les voy a contar antes de terminar. En el año 1950, de una historia verídica, real, ustedes saben dónde es difícil ser cristiano. Ustedes saben dónde ahora es y antes también era mucho más. ¿Ustedes saben dónde? ¿Dónde? ¿En local? El hogar. No, todavía eso es factible. A veces se pelea, pero no es tan difícil ser cristiano. ¿Sabe dónde está el cristiano? En 1950, en Norcorea, en los países comunistas. Yo conocí a varios hermanos que vivieron antiguamente en la ex Unión Soviética. ¿Y saben qué? Hombres fielísimos a Dios. Pero cuando llegan al lugar de la libertad, a veces la libertad nos quita nos acomoda y nos sentimos cómodos, pero en lugares donde ha sido difícil ser cristiano, usted lo ve cómo han avanzado en la fe. En 1950 había un pastor en Norcorea. Ahí está para que lo busquen. Se llamaba el pastor Kim, religioso, seguramente de una iglesia dominical. Y yo despectivamente estoy diciendo, seguramente, un hermano de la fe. 27 feligreses. Ustedes saben que en los países comunistas no se puede ser cristiano. No se puede. En algunos lugares, incluso antiguamente, ser cristiano era profesar la fe cristiana era símbolo de muerte. En Norcorea todavía sigue siendo así. Este pastor Kim tenía 27. Yo tenía la oportunidad de que nos contaban cuando yo era chico que sus hermanos en la antigua ex Unión Soviética cantaban abajo donde las cloacas, ¿no? Cantaban, pero solamente se escuchaba abrían sus voces, sus bocas, sus labios, porque no podían hacer bulla. No tenían ni Biblia. Imagínense usted. Pero fíjense el amor y el perdón. Ellos estaban, como siempre, debajo de una cloaca reuniéndose. Ahí cantaban, ahí tenían bastante tiempo que ellos se reunían. Cierta vez estaban construyendo o ampliando la carretera, los comunistas,
Y empezaron ustedes con las máquinas, ¿no? Grandes. Y adivinen qué, el pedazo de techo se cayó y lo pillaron. Los comunistas lo sacaron. Es tan impresionante la historia que más de una lágrima me ha sacado porque yo soy padre. Habían 4 o 3 niños de 1 año a 5. ¿Y sabe qué hicieron los comunistas? Aquí se manifiesta lo que nosotros debemos ir aprendiendo, ¿no? El amor de Cristo reflejado en un ser humano. ¿Saben qué hicieron? Lo sacaron a estos 27 y lo sacaron a los niños. Y le obligaron a maldecir y a hablar en contra de Dios y a su Biblia. Tenían una sola Biblia y los 27 alrededor de la Biblia. ¿Usted cuántas Biblias tiene, hermano? Yo tengo en mi casa como unas 10. Ellos tenían una. ¿Y saben qué? Ellos se reunían en una cloaca. Cuando pasó, entonces, como era bastante viejo, parece el cemento, se cayó. Lo sacaron y habían 3 o 4 niños de 1 año a 5 años. Y le dijeron, lo agarraron a los niños, a su bebé, es como mi nieto o mi nieta o el niño. Y lo agarraron y le dijeron, si ustedes no hacen esto, de maldecir y apartarse y decir que nunca más van a ser cristianos, se salvan. Y ellos no lo hicieron. Y eso me recordó a los valdenses, ¿sí? Y ellos no lo hicieron. Los valdenses modernos, digamos. Y ellos no lo hicieron. Y le dijeron, ustedes van a ser culpables de la muerte de estos 3 niños o 4 niños. ¿Saben qué le hicieron? Esta gente que no, cuando está poseída con el demonio, lo ahorcaron a los niños. Y le dijeron, ustedes son culpables de la muerte de estos niños, si no se retractan. Y miren, la historia dice, y hablando del perdón, que ellos fueron donde los niños de 1 a 5 años y le dijeron, o sea, yo digo que los niños están tan bien preparados. Nos vemos más de un ratito en el cielo. Y murieron los niños. Fueron ahorcados. Es impresionante. Cada vez que yo la cuento, la historia me saca más de una lágrima. Porque yo soy padre. ¿Sí? Ahora me tocó ser abuelo, pero tengo niños indefensos. Y ellos dijeron, bueno, como ustedes no, ahora les toca a ustedes. Lo pusieron así en fila. Y la máquina que estaba aplastando la tierra empezó a aplastarlo 1 a 1. Murieron los 27, pero ¿saben qué? ¿Cómo morían? Cantando. ¿Saben cómo morían? Cantando. La paz que sobreabunda sobre todo entendimiento estaba ahí. Hermano, eso pasa cuando uno tiene la verdadera paz y el perdón y siente y vive el perdón de Jesús. Eso pasó en el año 1950, el pastor King. ¿Y cómo se enteraron? Porque los comunistas lo sacaron en periódico. Hemos exterminado la fe. Con Dios no se puede jugar. Con Dios no se juega, porque Dios es infinito. ¿Sí? Hermano, justificados pues por fe, tenemos paz. ¿Para quién? Tenemos para con Dios, y por medio de nuestro Señor Jesucristo encontramos la benevolencia y vivimos en otra esfera, en la esfera que Cristo quiere ponernos, que Dios quiere ponernos, que quiere ser transformador de mi carácter y el tuyo. Hermanos queridos, el pecado nos ha separado de Dios, pero la reconciliación de Cristo me ha hecho apto para poder ser también algún momento entrar en los reinos de los cielos. Él me ha dado la fuerza y me ha dado el poder. Y quiero terminarlo porque si no vamos a seguir hablando. Y termina así. Y vuelvo al versículo 17 de 2 de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, no podemos seguir así. Y el que es nueva criatura
cambia. El primer gran fruto de la nueva criatura es mi transformación. Y empiezo a dar fruto, no solamente ahora en mi transformación, sino en busco el fruto también que esas otras personas puedan ¿qué? Llevar salvación a otras personas. De modo que si está alguno en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hay esperanza, hermano. Si aún no vivo, la paz que sobreabunda todo entendimiento, hay esperanza. Porque las cosas viejas, entendámoslas, van a pasar. Lo que me gustaba ayer, ahora no debe gustarme. Que si me gustaba esto, me gustaba otro, me gustaba sentarnos como dijeron los israelitas cuando salieron. ¿Se acuerdan que salieron allá? Nos sentábamos, ¿qué? En las ollas donde había esto y esto. Estaban salvos, pero su mente estaba ¿dónde? En Egipto. Estaban salvos, pero su mente estaba en Egipto. Nosotros hemos agarrado la salvación, pero a veces nuestra mente todavía está en el mundo. ¿Y sabe qué le pasó a los egipcios? Todos murieron y fueron puestos ¿dónde? En las arenas. No llegaron a la promesa. Nosotros podemos llegar a esa promesa. Eso fue un ejemplo para nosotros, que podemos ser fieles y podemos ser más que vencedores a través y de la mano de Jesús. Mi esperanza en este momento es que todos entreguemos nuestro corazón, y si nos falta algo que todavía me separa, hay tiempo para ir a arreglarlo, para poder entregar mi vida completamente al servicio de Dios. Es mi deseo en oración en esta mañana. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, oh Señor, gracias. No nos queda palabra más para que agradecer que ha sido tu grande amor, tu misericordia, tu benignidad, tu paz. Ayúdanos a ser diferentes, Padre. Cada uno de nosotros tiene problemas, cada uno de nosotros tiene dificultades, cada uno de nosotros tiene sus propias luchas. Trabaja en nuestros corazones, Padre. Trabaja en nuestra mente. De cada uno de nosotros y los que nos están mirando, somos imperfectos ante ti, Padre. Somos como lo más insignificante, como basura, como trapo de inmundicia en nuestra justicia. A menos que tú hagas algo en nosotros, nosotros seremos santos como tú quieres que seamos. Por favor te pedimos, necesitamos de tu ayuda. Necesitamos que tú puedas venir y trabajar en nosotros, Señor. No sé cómo pedírtelo, solamente sé que necesitamos de ti. No entiendo, solamente lo único que quiero es ser diferente y quiero continuar el camino de la salvación. Yo quiero continuar y quiero caminar, aunque haya obstáculos, dame fuerza para vencerlo. Yo quiero estar como estos hermanos que están aquí, los que nos están mirando, algún momento de la historia, decir, aquí está nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos va a salvar. Queremos estar firmes para el momento de la resurrección. Queremos estar firmes para esa mañana de la resurrección, Padre, y ver en nosotros, Señor, y verte a ti como el todo en todo, Padre, porque tú eres el que transforma mi vida y de cada uno de nosotros. Perdona nuestros pecados y danos fuerza para caminar cada día junto contigo. Oh Señor, gracias. Y también te agradecemos por el alimento físico que vamos a tener. Es mi deseo en oración en esta mañana que puedas perdonar nuestros pecados de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de aquellos hermanos que no están acá también. En el nombre de Jesús. Amén.